Bueno, soy Ana Falú. Estoy muy agradecida de esta posibilidad de poder transferir las reflexiones, la construcción de conocimiento que estamos desarrollando desde el Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur, CICSA, miembro de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y de HIC. Estamos trabajando hace muchas décadas en temas relevantes para la vida de las mujeres en las ciudades. Hoy les voy a compartir, no solo yo, sino el equipo que viene trabajando en el tema de cuidados, una reflexión sobre el cuidado, pero no solo, sino el cuidado como instrumento de redistribución para la autonomía de las mujeres. Este trabajo, que como les dije, se desarrolla en el marco de CICSA, es un trabajo que venimos realizando con Eva Lía Colombo, con Rocío López Arzuaga y con Emilia Baldaco. Quiero decirles que esta reflexión que voy a traer hoy se estructura en la construcción del pensamiento feminista plural, de las diversidades, y este pensamiento que ha sido implacable en la demanda y en las maneras sostenidas de instalar en la academia, en la sociedad, en lo público, los temas que hacen a los derechos de las mujeres y sus autonomías. Disputando sentidos, planteando construcciones nuevas que interpelan a la subordinación y a los sometimientos en los cuales se ha ubicado históricamente a las mujeres. Quiero decir también que mientras la agenda del feminismo avanzó sostenidamente durante estas 4 últimas décadas, digamos desde el Año Internacional de la Mujer en el 76 a el presente, la agenda de hábitat sigue siendo una deuda social impresionante. Esto no quiere decir que la agenda feminista no tenga deudas sociales que persisten para con las mujeres. Por supuesto que sí, pero sin embargo se ha logrado avanzar de manera sostenida y hemos logrado tener no solo un reconocimiento en lo público de nuestros derechos y nuestras desigualdades, sino lo que es importante en los gobiernos y en la acción de los gobiernos, en la intervención, en las políticas, en las legislaciones, en las leyes ganadas. Entonces, un primer punto para mí es la necesidad de recuperar el sentido político, ¿sí?, del pensar, del proyectar, del imaginar, de cómo pensamos, ¿no?, las ciudades de una manera inclusiva. Inclusiva no solo desde lo social y económico, sino también inclusiva desde el género. Ha quedado claro para mí que esta crisis de la pandemia no es solo un problema sanitario, de ninguna manera. También se evidencia como un problema sanitario, ¿no es cierto? Como una gran emergencia sanitaria y está dando cuenta de las desigualdades, de la oferta, de la instalación de estos servicios sanitarios en la sociedad mundial y en la nuestra en particular. ¿A quiénes atiende? ¿Cuáles son sus alcances, no es cierto? No solo se refiere al efecto sobre las pérdidas lamentables, dolorosas de millones de vidas humanas. Se ha desnudado una crisis que ha puesto en cuestión, creo yo, los fundamentos de este modelo económico, de este modelo político, de este modelo social, cultural, ambiental. Y en la interpelación a este modelo, que esta crisis nos debería llamar a reflexionar sobre esto, lo que nos interesa poner en el centro y en relevancia son las mujeres. Las mujeres como un sujeto político
omitido, ¿sí?, de la política en general, invisibilizado, y en donde el segundo punto que quiero hacer es que cuando hablamos de desigualdades no nos alcanza. Es un concepto insuficiente para dar cuenta de estas problemáticas. Rita Segato nos habla de la dueñidad, de la apropiación, no solo de los bienes primarios, sino de los bienes, y esto agrego, de los bienes urbanos, del valor del suelo, del extractivismo especulativo, financiero, que también es apropiación de los cuerpos, y en particular de los cuerpos de las mujeres. Saskia Sassen nos trae otro concepto que es el de las expulsiones, pero no es solo las expulsiones de los territorios en donde está el extractivismo minero, sino también las expulsiones dentro de la ciudad. Las expulsiones que va a generar bordes internos de las ciudades y entonces características muy diferentes, fragmentos urbanos de diferentes características, y este es uno de los supuestos de partida sobre los cuales vamos a trabajar, que tiene que ver con qué ofrece la ciudad en estos fragmentos de desigualdad y cómo son las vidas de estas mujeres asignadas por la división sexual del trabajo, asignado el rol de cuidadoras, el rol de reproductoras en territorios a veces con carencias de derechos ciudadanos. Porque el no tener seguridad, el no tener infraestructuras de servicio, el carecer de accesibilidad, de centros de salud, de educación, es carecer de derechos ciudadanos, frente a otros fragmentos de la sociedad que son fragmentos de riqueza, de opulencia, muy similares a los del mundo desarrollado. Entonces, estos son conceptos que tenemos que estar todo el tiempo trayendo a nuestro análisis e interseccionando con el tema de mujeres, cuidados y territorio. Hay que decir también que la pandemia y el aislamiento obligatorio y sus consecuencias ha puesto en evidencia como nunca el cuidado. El cuidado como uno de los grandes temas, de los grandes problemas que han tenido que enfrentar las mujeres. No solo el cuidado, las violencias que han crecido, la economía que ha dejado a esas mujeres, mayoría absoluta del mercado informal, sin trabajo, y cuando no trabajan no comen. No comen ellas ni sus dependientes. Pero hoy nos vamos a centrar solo y únicamente en el tema del cuidado. Entonces, hay que decir que este problema del tema del cuidado, que es un problema estructural, que deviene, como ya dijimos, de la división sexual del trabajo, de esta asignación de roles, del rol productivo asignado a los varones y el rol reproductivo y de cuidado asignado a las mujeres, como si esto fuera así. Nunca fue así, ni en la sociedad preindustrial, en donde el continuum de lo productivo-reproductivo se daba en el espacio de los hogares, y que la sociedad industrial y la utopía de la modernidad empezó a separar y a generar la ficción de las funciones productivas y la ficción de las funciones reproductivas como separadas en la sociedad. Si miramos alrededor nuestro, seguramente todas las mujeres no solo desarrollan ese trabajo reproductivo y de cuidado, invisibilizado, devaluado, no dotado de valor, y que tiene una tremenda contribución al desarrollo y se ha podido medir en algunos países, y ya vamos a llegar a ello, sino también que estas mujeres desarrollan trabajo productivo. Lo han desarrollado siempre, ¿sí? Y son las que traen ingresos adicionales a los hogares, cuando no es el ingreso central, el ingreso único que va a sostener a los dependientes de esos hogares. Según CEPAL, un promedio del 30% de los hogares de América Latina están bajo única responsabilidad de mujeres. Habrá que ver cuánto de este tercio de hogares que señala CEPAL,
que son bajo responsabilidad única de mujeres, coinciden, y estoy segura que muchos de ellos lo hacen, con aquellos 46 millones de hogares, casi un 1/3% de hogares de América Latina, que estuvieron sin conectividad o en escasa conectividad durante la pandemia. Y relaciono la conectividad con el cuidado, porque las mujeres no solo han cuidado en el sentido de la acepción hasta aquí asumida en general sobre el tema del cuidado, sino que también han educado. Entonces, hay que decir que las mujeres antes de la pandemia ya dedicaban en promedio el doble de tiempo para atender las tareas relativas a la reproducción social y al cuidado. La alimentación, el abastecimiento, las gestiones, la higiene, la limpieza, la atención de la infancia. Bueno, si hacemos el listado es muy largo. Pero hay que decir que las mujeres no solo cuidaron a nivel de los hogares, las mujeres también cuidaron a nivel de la sociedad. Fueron las mujeres, y esto lo dicen a nivel internacional, lo dice Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, lo dice el gobierno de Argentina y lo dicen tantos otros, más del 70% del personal sanitario que estuvo conteniendo y que sigue conteniendo el trabajo de la pandemia son mujeres. Las que atienden la farmacia, las que están en los supermercados, las que están en la limpieza, la mayoría son mujeres, mujeres en los servicios. Yo creo que es interesante darles a ustedes algunos datos. CEPAL, julio 2020, afirma que la mitad de las mujeres, más de la mitad, 51% de las mujeres encuestadas en la región, sienten que dedican más tiempo a las tareas del hogar que antes de la pandemia. También, cuando se indaga específicamente acerca de cuáles son las tareas que les han generado esta sobrecarga que predomina en sus vidas, ellas dicen que el cuidado de niños y niñas, en casi un 30%. La limpieza del hogar, en un 28%. La ayuda a las tareas escolares, que esto antes no existía, en un 23% de sus tiempos. Entonces, muy importante es conocer estos datos. UNICEF afirma que el 54% de las mujeres de más de 18 años entrevistadas expresó que desde el inicio de la pandemia tiene más sobrecarga por las tareas del hogar y las tareas de cuidado. Este trabajo no valorado, este trabajo invisibilizado, contribuye en aportes decisivos al desarrollo y a la economía del país. En Argentina, medido por el INDEC, en un excelente trabajo publicado por el INDEC en julio 2020, dicen que la contribución representa el 15% del PBI del país. El cuidado es un trabajo que demanda ser reconocido y valorado. El cuidado como derecho, el cuidarnos y el poder cuidar. Son tres dimensiones de un mismo tema que tienen que ser asumidos como un derecho, como una necesidad y deben ser reconocidos y significados. Entonces, en síntesis, ¿qué es el cuidado? El cuidado es ese trabajo reproductivo, no valorado, devaluado, que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, que son esenciales para sostener la vida, para la reproducción de las fuerzas de trabajo, para la reproducción de las sociedades, como decíamos antes, ¿no? Y este cuidado es el conjunto de todas esas tareas que satisfacen esas necesidades básicas para la reproducción de la vida, para lo cotidiano. Quiero insistir en esto, ¿no? 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas dedicando un promedio de 6.4 horas diarias y 3 veces más tiempo que los varones. Creo que estos son los datos interesantes sobre los cuales tenemos que trabajar para dar cuenta de esta cuestión del cuidado.
Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotras? ¿Cuál es el gran aporte que estamos tratando de hacer desde CICSA? Y el aporte que estamos tratando de hacer desde CICSA es el de interseccionar los cuidados con los territorios. Entender que el tema del cuidado tiene una expresión en los territorios y esto es lo que queremos trabajar e interseccionar. ¿Cómo las mujeres usan el tiempo y el espacio? El componente que nosotras venimos a agregar, las urbanistas, las arquitectas, las geógrafas, las sociólogas, es el valor del espacio y el tiempo, esta correlación, para poder aportar a los planes de ordenamiento territorial, para poder aportar a las políticas municipales locales, para poder definir el componente territorial como un componente necesario de ser incorporado al análisis de los cuidados. Por eso hablamos del cuidado y de las infraestructuras de cuidado en el territorio y su capacidad de redistribución social. Queremos georreferenciarnos, queremos trabajar sobre este cuidado en estos mapas georreferenciales que nos permitan ubicar los fragmentos diferentes, las desigualdades en el territorio de estas infraestructuras de cuidado y cuánto afectan a la vida de las mujeres en nuestras ciudades, en estas ciudades desiguales. ¿Por qué? Porque además, también lo sabemos por CEPAL, estas mujeres en estos territorios son las más pobres entre los pobres. Aún en los momentos de auge de la economía de América Latina, las mujeres crecían en la pobreza. Las mujeres son más pobres que la pobreza en general, ¿sí? Y sobre todo los hogares que están bajo única responsabilidad de mujeres. Pero no solo esto, estas mujeres en mayores condiciones de pobreza tienen más del doble de dependientes que las mujeres en los hogares ricos. Y los dependientes no están solo relacionados a la maternidad. Y esto es importante decirlo, porque si no relacionamos cuidado a maternalismo. No, este también es un par que tenemos que interpelar e interrogar. El cuidado es un cuidado que excede a el maternar, ¿sí? Y además está el condicionante de lo colectivo sobre lo individual. Creemos que el cuidado es una responsabilidad social, es una responsabilidad de la sociedad y en tanto responsabilidad de la sociedad es un cuidado que debe ser colectivo más que individual, sin negar el individual. Si partimos de asumir que la organización social del cuidado es injusta, que necesitamos transformarla, también, como dijimos antes, y siguiendo a Nancy Fraser, necesitamos reconocerla, conocerla, argumentar sobre ella. Para eso hay una contribución más que rica e interesante que hace Sara Razavi en el 2007, que es la noción del diamante del cuidado. En esta noción del diamante de cuidado que nos sirve todavía para poder debatir y tipificar los tipos de cuidados que hay en la sociedad, nos permite comprender las formas en que distintos actores asumen o gestionan el cuidado en la sociedad. El Estado, o sea, el cuidado público, desde la gestión de lo público, ¿sí? Que en general son los gobiernos locales, los que van a gestionar esto en los territorios. El mercado, a través del cuidado privatizado, mercantilizado, que va a servir solo a aquella porción de la sociedad que puede pagar. La familia, que siempre está asumiendo cuidados, pero que hay distintas formas de asumir este cuidado en la familia, a veces incluso por reemplazo del cuidado cuando se puede pagar a otra persona. Y el cuidado comunitario. Este cuidado nos interesa mucho porque este cuidado comunitario lo podemos interseccionar con los temas de pobreza, de desigualdades, ¿sí?
de estas obscenas desigualdades que se dan en los territorios y en los fragmentos de nuestras ciudades. Entonces, decir que cuando el cuidado en cualquiera de estas 4 categorías no se equilibra, cuando el comunitario, el público, colectivo, como decíamos antes, lo colectivo sobre lo individual, no se equilibran, vamos a profundizar desigualdades. Y cuando profundizamos estas desigualdades, las que van a cargar con ellas son las mujeres por excelencia y les va a limitar sus autonomías económicas, sus autonomías políticas, sus autonomías de recrearse, de decidir su vida, de estudiar, porque van a ser las encargadas de proveer el cuidado, ¿no es cierto? Entonces el cuidado es del Estado, el que provee el Estado, lo público, es central y reclama de políticas regulatorias, de políticas de protección social. Entonces esto es todo un campo de análisis que nosotras en el ejemplo que les vamos a dar, vamos a traer también, porque lo primero que analizamos es la estructura de ese gobierno local, de esa jurisdicción, que es la que debería proveer, normar y generar esta protección social del cuidado, sin entrar a ver su calidad, su cualidad, su atención temporal, simplemente dónde están en el territorio y a quiénes ofrecen este servicio. El mercado lo ofrece a través de la oferta y la demanda, ¿no? Y vamos a ver también en los estudios que hemos hecho, en las cartografías, porque estos son realmente retratos de las desigualdades, cómo este mercado se va a ubicar y va a coincidir en general con los fragmentos de mayor riqueza o de riquezas medias hacia las más altas, ¿no? Entonces, los hogares siempre, ya dijimos desde antes de la Revolución Industrial sobre todo, y desde siempre históricamente, y por eso yo estoy elaborando este concepto, ¿no?, que llamo la huella empática de las mujeres en el cuidado, porque creo que así tomando, digamos, un poco, parafraseando a la huella de carbono, hay una huella empática del cuidado que las mujeres han dejado en la historia de la humanidad. Y entonces, para dar cuenta de la relación mujeres y territorios, necesitamos este trabajo interdisciplinario, este trabajo interescalar también, pero no solo, ¿no es cierto? La metodología para hacer luz sobre estas distintas opresiones es justamente esta, la de la interseccionalidad. Y este enfoque pone el énfasis en las diferencias sustantivas que pueden dar cuenta de esas distintas opresiones. ¿A qué nos referimos? Y acá entra un componente que es el que vamos a referirnos de nuevo enseguida, y que es no solo las mujeres y sus condiciones. Para esto estoy también trabajando desde hace varios años una propuesta que es el mapa de las mujeres en la ciudad, que es decir, ¿quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son en el sentido etario, en el sentido étnico, en el sentido racial, en el sentido de sus identidades sexuales? ¿Dónde están esas mujeres? ¿En qué territorios están instaladas? ¿Dónde se localizan? ¿Cuáles son las cualidades y las características y los atributos de esos territorios? ¿Y qué tienen? ¿Tienen ingresos? ¿Tienen servicios? ¿Tienen seguridad social? ¿Tienen que cuidar a otras personas? Etcétera, etcétera. Entonces, no solo este componente, que es una entrada analítica, que es el mapear a las mujeres y sus condiciones, sino también mapear los territorios, la vulnerabilidad de los territorios. Necesitamos conocer esa vulnerabilidad de los territorios, que tiene que ver con las condiciones de las viviendas, del hacinamiento, porque hay un gran debate hoy entre densidades y hacinamiento. Yo creo que tenemos que muy cuidadosamente desagregar esto y trabajar muy bien cuál es el componente central que nos deja como preocupación la pandemia. Yo creo que es la pobreza, el hacinamiento,
las viviendas de condiciones muy pobres, determinaciones de su materialidad, el sexo de las personas que la habitan, la cantidad de personas, sus orígenes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la verdad que ser pobre, ser mujer y tener una identidad sexual o racial o étnica nos da condiciones que interactúan. Esa es lo que va a interactuar para sumar opresiones en estas condiciones. Y entonces para sumar opresiones que se van a reflejar en el tema de los cuidados. Que no es sumar condiciones, no es solo sumar. Y este es el punto, ¿no? Sino cómo poder interseccionar estas condiciones para poder dar cuenta de esas mayores condiciones de vulnerabilidad. No porque las mujeres sean vulnerables, no por su naturaleza, sino por las causas de su vulnerabilidad, las condiciones en las que se encuentra. Entonces, esto es un punto metodológico muy importante para trabajar el tema de los territorios. Yo dije antes que teníamos entradas analíticas, ¿no? Una entrada analítica era el mapa de las mujeres de la ciudad, otra entrada analítica las autonomías de CEPAL, otra entrada analítica es el derecho de las mujeres a la ciudad, el campo de la ciudad material, la gestión de lo público, el mundo de lo simbólico. Y otra escala importantísima, que es la que voy a en cortito trabajar ahora con ustedes, son las escalas territoriales. Cada una de estas escalas territoriales, el cuerpo, el primer territorio a cuidar, la casa, ¿sí? Que es donde se reproduce la vida, es el lugar por excelencia de la reproducción de la vida, el barrio, la casa y el barrio muy conectados, ¿no es cierto? El barrio como el espacio de lo colectivo más inmediato, de la vida cotidiana, y la ciudad. Cada una de estas escalas posee sus propias complejidades y especificidades y de ninguna manera podemos pensarlas como categorías estáticas o escindidas entre sí. Van a operar en interdependencia siempre, ¿no es cierto? Y van a estar impregnadas de todas las diversidades que ya hemos hablado. Las diversidades de género, las condiciones físicas de las personas, etcétera, etcétera. Transversalizadas, por supuesto, por el multiculturalismo, transversalizadas por la interculturalidad, habitadas de subjetividades, ¿no? Pero yo me voy a parar solo en una, el barrio. El barrio como ese espacio intermedio, como les decía, ¿no? Ese espacio donde se imbrica el espacio privado, puertas adentro, con el colectivo y social. Nosotros creemos que la dimensión del barrio es la dimensión central, que tenemos que trabajar sobre la dimensión del barrio, también de la ciudad, por supuesto, pero el barrio porque allí es donde se van a reanudar, se van a retejer los nudos de la solidaridad, y ahí es donde se expresa la vida cotidiana, ¿no? Pero me refiero a esos barrios de mayores pobrezas, en donde se entretejen historias sociales, ¿no? En donde la ayuda mutua deviene también de carencias y de privaciones, en donde las mujeres cuidan, en donde las mujeres educan, en donde está el comedor, el merendero, el ropero, ¿no? Todas estas expresiones del cuidado comunitario que nos parece altamente significativo, planteando la necesidad de preservar el barrio, la proximidad, el concepto, el atributo de proximidad, central para la calidad de vida de las mujeres. Si las mujeres en los barrios, si las mujeres en esa escala cotidiana no tienen cerca el lugar del cuidado infantil, el lugar del cuidado de los adultos mayores, aquellos que son dependientes, por supuesto, porque hay otros que son perfectamente independientes, ¿no? Tampoco infantilizar a los mayores, por favor. O de los discapacitados que necesitan ayuda, que son dependientes.
si existe además la proximidad para cubrir las otras tareas del cuidado de las cuales ya hemos hablado, el abastecimiento o la cercanía del transporte, la accesibilidad al punto de transporte y las características de esa accesibilidad. Porque el cuidado y el movimiento de las mujeres, que hemos dicho que no es igual ni en el barrio ni en la ciudad de hombres y mujeres, va a estar muy vinculado a la violencia. No es igual andar por los barrios o por las ciudades con cuerpo de mujeres que con cuerpo de hombres. Esta mirada feminista sobre el urbanismo es la que sitúa la vida cotidiana en el centro de la agenda. Esto es lo que decimos, esto es lo que estamos levantando. Y el cuidado es parte del situar esta vida cotidiana en el centro de la agenda. Y yo quiero dar una vuelta más y decir, el cuidado como tarea reproductiva no puede jamás desvincularse de lo productivo. Necesitamos mirar lo productivo y lo reproductivo en un continuum de la vida. Soy Valía Colombo, integrante de SICSA de programas. Soy coordinadora técnica de los proyectos que estamos desarrollando en SICSA sobre cuidado con coordinación general de Ana Falú. Bueno, el objetivo de estos proyectos es articular, conocer las experiencias y las voces de las mujeres acerca del tema de cuidado y más que nada para poder incidir en la planificación urbana y trabajar juntas para, digamos, empoderar sus voces y incidir en realidad juntas para promover, digamos, política y programas de gestión urbana con perspectiva de género. Queremos visibilizar la misión de las mujeres y sus necesidades específicas para incorporarlo en la planificación de las ciudades. Y bueno, desde SICSA venimos ya hace un tiempo trabajando en esta temática, que tiene su antecedente en un estudio que realizó Ana Falú en el 2017 sobre la ciudad de Rosario, en donde ella hace un cruce del territorio con el tema cuidado, y nosotros lo retomamos en el 2020, yo junto con Ana y en el equipo de SICSA, para profundizar este tema, este cruce en la ciudad de Córdoba. En el 2020 formamos un equipo con la coordinación general de Ana y junto con dos compañeras arquitectas, Emilia Balaco y Rocío López Arzuaga, y también contamos con apoyo puntual de expertos y expertas en temas muy específicos como son las políticas públicas, el desarrollo de metodología, indicadores para las cartografías, pero también de la economía feminista y con un apoyo fuerte de un equipo de expertos en comunicación que apoyan y contribuyen a la difusión de los resultados. Bueno, en este trabajo lo que estamos, digamos, avanzando es en una propuesta de visibilizar el tema de cuidado como un derecho, un trabajo y una necesidad muy fuerte en la intersección de diversos fragmentos de la ciudad. Nosotros nos enfocamos en Córdoba, capital, en 3 barrios específicos que son Alberdi, Marechal y Villa Páez, que nosotros seleccionamos este sector de la ciudad porque SICSA ya viene trabajando en este barrio, además tiene su sede aquí y es un sector de la ciudad muy interesante porque tiene un nivel socioeconómico bajo-medio, pero una muy buena conexión de transporte público al centro y en 20 minutos en pie puedes llegar al centro. Tenemos 2 marcos conceptuales que están centrales en este trabajo. Por un lado es el marco conceptual en desarrollo del derecho de las mujeres a la ciudad. Al mismo tiempo también el proyecto se nutre de estudios de cuidado, tanto de autoras latinoamericanas como es Ana Falú misma, Karina Batiani, pero también de Corina Rodríguez Enríquez, así como también autoras internacionales reconocidas como Silvia Federici, Nancy Fraser. Y con los proyectos queremos, digamos, ampliar ese conocimiento para mejor argumentar, digamos, acerca del derecho al cuidado y ser cuidadas de las mujeres
en el marco grande del derecho de mujeres a la ciudad desde una perspectiva latinoamericana, crítica y feminista. Partimos de supuestos elaborados por Ana Falú en las últimas décadas acerca de la incidencia que los estudios sobre el patriarcado, tienen, en particular la distinción entre el privado y lo público, la división sexual del trabajo, el uso del tiempo, todo aporte de feministas, a nivel regional e internacional, y el uso también de las mujeres de la ciudad. Entonces tenemos diferentes preguntas, que nos guían en los proyectos. Por un lado, cómo se relacionan, género y cuidado con la planificación urbana y las políticas públicas en la ciudad de Córdoba. Después también cómo distribuyen geográficamente los servicios de infraestructuras de cuidado, tanto comunitarios como público, como privado, y cuál es el resultado de la planificación de esta misma, de la infraestructura de cuidado, destinado a infancia, personas mayores o personas con capacidad en relación a la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, y en particular nos interesa conocer también cómo afecta o no, o cómo afectó y actualmente está afectando o no la pandemia a la autonomía de las mujeres desde un abordaje, de ciudad feminista. Nos propusimos 3 cosas en estos proyectos claves. Por un lado, producir conocimiento. Con eso me quiero referir a las cartografías georreferenciadas de las condiciones materiales y físicas, sociales y demográficas de la ciudad de Córdoba. El objetivo, es contar con datos que den cuenta del vínculo de las mujeres y las tareas de cuidado y en relación a la importancia del diseño y planificación de la ciudad. Es decir, que queremos conocer las condiciones físico-materiales del sector, la oferta de los servicios de infraestructuras de cuidado en la ciudad o la ausencia de esa misma, por supuesto, y considerando la perspectiva de género, en la propuesta pública del sector de la ciudad. Segundo, queremos explorar, conocer, mejor el uso y la apropiación de las mujeres de los servicios e infraestructuras de cuidado, tanto público como comunitarios, privados, en la ciudad. Y tercero, dar cuenta de los hallazgos y los resultados, de los proyectos y con eso mismo incidir en las agendas de las organizaciones, de los gobiernos locales, de los medios, etc. Bueno, durante 2020 no nos pudimos encontrar de forma presencial con las mujeres, así que fue un gran desafío. Así que lo que hicimos fueron unas entrevistas telefónicas, exploratorias sobre el tema, pero por suerte en octubre de 2021 nos pudimos encontrar de modo presencial en grupitos chiquitos en los 3 barrios que estamos trabajando, con protocolo y con mucha precaución. Empezamos a laburar, todo lo que es el recorrido de las mujeres por el barrio, por la ciudad, con mapas y con un diario de actividades para también conocer el uso del tiempo de las mujeres mismas. Durante el año 2021 pusimos mucho foco en el cuidado comunitario y así fue que en octubre de 2021 empezamos con los encuentros presenciales con las mujeres, por un lado con las referentas de los espacios comunitarios y por otro lado con las usuarias de los espacios. Lo más importante del trabajo conjunto que hicimos era, demostrar el vínculo importante entre lo que ofrece el territorio, las condiciones de las mujeres y, por otro lado, las acciones que desarrollan desde los espacios comunitarios. Como conceptos claves desde el urbanismo feminista, tomamos conceptos como la movilidad, el espacio público y también, por ejemplo, la proximidad. Este trabajo que arrancamos desde octubre con las mujeres y las organizaciones fue acompañado por la Red Puebla Alberdi, que es una red que tiene sede en los mismos barrios y que es una red multiactoral
de la cual participan por un lado referentes y referentas de la universidad, por otro lado otras organizaciones territoriales, pero también los centros vecinales, como es la de Alberdi y Villa Pais. Y bueno, ellos trabajan de un modo participativo con los vecinos y las vecinas, desarrollando acciones en el sector de la ciudad y también abordando diversas problemáticas, digamos, que están sucediendo. Articulamos el trabajo y estuvimos trabajando en particular con dos compañeras, Camila y con Paula, organizando y implementando, digamos, estos encuentros que tuvimos con las mujeres. Principalmente lo que queremos compartir en esta clase es uno de los productos realizados durante todo el 2020, que estuvimos más que nada trabajando desde nuestras casas durante la pandemia, que son las cartografías, que lo nombramos como los mapas de cuidado de Córdoba. La cartografía es una herramienta que nos permite, digamos, demostrar, digamos, esa distribución desigual de los servicios de cuidado en el territorio, y nos permite también argumentar y visibilizar esa omisión de la necesidad de las mujeres en la planificación urbana. La cartografía requiere todavía más trabajo, profundizarlo más, ampliarlo, y ojalá podamos usarlo como una herramienta para poder incidir en las políticas públicas de cuidado en la ciudad de Córdoba. Hola, mi nombre es Rocío, soy arquitecta y soy parte del equipo técnico del proyecto El Cuidado, instrumentos de redistribución territorial para la autonomía de las mujeres. Un poco hablando sobre este proyecto, nosotras nos enfocamos en los conceptos de urbanismo feminista y el derecho a la ciudad de las mujeres. Desde estos dos conceptos lo que queremos reflejar es que nuestras ciudades y nuestros territorios están construidos de una manera desigual, principalmente bajo sesgos androcéntricos y patriarcales, y por eso desde este lugar queremos enfocarnos en analizar nuestras ciudades y nuestros territorios desde la perspectiva de los cuidados. Por eso el objetivo principal de este proyecto es elaborar cartografías de la ciudad de Córdoba que nos muestren cómo los servicios e infraestructuras de cuidado existentes se distribuyen en el territorio y en función de esto, cómo las poblaciones pueden acceder o no a estos servicios e infraestructuras de cuidado. Estos niveles de cuidado que decidimos analizar, los analizamos teniendo en cuenta lo que son las poblaciones dependientes. Definimos a poblaciones dependientes a todas aquellas personas que necesitan que otra persona se haga cargo o las cuide para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Por ejemplo, dentro de estas poblaciones dependientes podemos hablar de las infancias, principalmente de los 0 a 3 años, que es la edad no escolar en la cual los niños y niñas necesitan mucho más cuidado y atención. Podemos mencionar también como poblaciones dependientes a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad que implica que otra persona las cuide y se haga cargo de ellas para desarrollar sus actividades. Particularmente en este proyecto decidimos enfocarnos en dos poblaciones: la población de infancias de 0 a 3 años y la población de personas mayores, es decir, de 65 años para arriba. Lo que nos interesa mostrar desde estas cartografías es cómo existen o no servicios e infraestructuras de cuidado para atender a estas poblaciones y cómo se distribuyen en el territorio. Para ello también lo que hicimos fue basarnos en lo que la autora Razavi llama como el diamante del cuidado. El diamante del cuidado muestra cómo las infraestructuras o servicios de cuidado se proveen desde diferentes actores y se identifican 4 actores principales. El Estado, ofreciendo servicios públicos; el mercado, ofreciendo servicios privados de cuidado, es decir, pagos; la familia, y dentro de las familias obviamente las mujeres, que son sobre quienes más recaen estas tareas; y por último la comunidad.
En este proyecto en particular nosotras hicimos hincapié en los dos actores del Estado y del privado. Desde el Estado hicimos hincapié en la Municipalidad de Córdoba, interesando reflejar y diagnosticar cuántos servicios, cuántos programas públicos y cuántas infraestructuras públicas existen desde la Municipalidad de Córdoba que brinden cuidados a infancias de 0 a 3 años y a personas mayores. Y desde el mercado también entendiendo, ¿no?, qué oferta hay a estas dos mismas poblaciones desde los servicios privados pagos, por así decirlo. Los mapas y cartografías son instrumentos de representación gráfica que nos permiten localizar una cantidad variable de información. Podemos localizar datos, podemos geolocalizar lugares específicos, podemos caracterizar un tipo de población, las características de esa población y de esos territorios. Además, nosotras tomamos como un eje el concepto que se llama vulnerabilidad territorial. La vulnerabilidad territorial son un conjunto de indicadores que buscan reflejar los diferentes niveles de vulnerabilidad en el territorio de la ciudad de Córdoba. Estos son variables e indicadores que se construyen y nos permiten aproximarnos a entender la complejidad del territorio y principalmente cómo se relaciona con las carencias urbanas, las carencias socioeconómicas y las diferencias que existen en todo el territorio de la ciudad de Córdoba. Para elaborar este indicador de vulnerabilidad territorial se tomaron diferentes variables. Una de las variables que se tomaron son las que tienen que ver con las variables poblacionales y socioeconómicas, por ejemplo, la cantidad de población, cantidad de hogares, porcentaje de hogares con jefatura femenina o de población con primaria o secundaria completa e incompleta, porcentaje de hogares con servicio doméstico, cantidad de población de 0 a 3 años, cantidad de población de mujeres y cantidad de población de 4 a 5 años también. Luego, otro indicador que se tomó tiene que ver con las variables económicas, como la mediana del valor unitario de la tierra, los porcentajes de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha o los porcentajes de hogares que se alquilan. Y por último, otra de las variables que integran este indicador son las variables espaciales urbanas, es decir, el total de parcelas en la ciudad de Córdoba, las parcelas que están desocupadas o baldías, las parcelas edificadas y también el porcentaje de población que vive en condiciones de hacinamiento. Para estructurar estas cartografías, tomamos algunas categorías para mostrar cuáles son estos servicios e infraestructuras y a qué poblaciones atienden. Entonces dividimos en categorías como la educación, la recreación, la residencia, participación ciudadana y la salud, para luego poder reflejarlo en el mapa. Desde la categoría de la educación relevamos la existencia de jardines maternales públicos y privados, salas cuna y escuelas municipales. Desde la categoría de la recreación relevamos la existencia de centros de día, que son centros orientados a personas mayores para realizar actividades diurnas, parques educativos, que son también centros de participación de actividades recreativas tanto para personas mayores como para infancias o adolescencias. Otra de las categorías que mencionábamos es la categoría de residencia. En esta categoría relevamos los geriátricos, la existencia de lugares donde puedan habitar personas mayores. Y las dos últimas, la categoría de participación ciudadana, donde incluimos la existencia de los CPC, que son centros de participación comunal en la ciudad de Córdoba, donde se realizan también actividades recreativas o también actividades relacionadas a la burocracia, digamos, poder hacer trámites, etc. Y los centros vecinales, que los centros vecinales son la representación de cada uno de los barrios de la ciudad de Córdoba vinculados a la municipalidad. Y por último relevamos también la categoría de salud,
dentro de la salud, los centros de salud municipales y los hospitales municipales existentes. Mi nombre es Emilia Balaco, soy arquitecta y soy parte del proyecto de cuidados en donde venimos trabajando desde el año 2020. Yo lo que les voy a mostrar ahora es parte de los hallazgos que tenemos en este proyecto, que son estas cartografías o mapas del cuidado. Como mencionaba anteriormente mi compañera Rocío, nosotras trabajamos con un índice al que denominamos índice de vulnerabilidad territorial, que lo construimos con diferentes variables e indicadores y lo voy a mostrar cómo se ve sobre el mapa de la ciudad de Córdoba, en donde se visualiza en diferentes gradientes de colores. Estos colores son en la gama de los celestes, en donde los colores celestes más claros indican una baja vulnerabilidad territorial y los colores más oscuros indican una alta vulnerabilidad territorial. Bueno, es el mapa de Córdoba. Acá podemos observar ya plasmado este índice, en donde si bien se observa una heterogeneidad en todo lo que es la ciudad, principalmente en áreas centrales como es el área de Centro y Nueva Córdoba, la vulnerabilidad coincide con un valor bastante bajo. A medida que nosotras nos alejamos de áreas centrales y vamos hacia áreas pericentrales o periurbanas, podemos observar que la vulnerabilidad empieza a oscurecerse y toma altas vulnerabilidades territoriales, coincidiendo también con zonas de baja densidad poblacional. En la ciudad de Córdoba, en áreas centrales como son el barrio Centro, Nueva Córdoba, parte de Alberdi y de Güemes, tenemos un color celeste bien claro, lo que nos da un resultado de muy baja vulnerabilidad que coincide con una alta densidad poblacional. Y a medida que nos alejamos del centro y nos aproximamos a áreas periurbanas próximas al anillo de circunvalación, se observan gradientes en colores azules oscuros que coinciden con una muy alta vulnerabilidad territorial y también con una muy baja densidad poblacional. Hay una excepción en lo que es la ciudad de Córdoba, que es en el área noroeste y sur, que coincide con una consolidación de barrios de perímetro controlado, comúnmente denominados barrios cerrados o countries, en donde la vulnerabilidad territorial es en un celeste medio. Metodológicamente, nosotras lo que hicimos fue georreferenciar las diferentes infraestructuras que nosotras habíamos relevado del cuidado, haciendo foco particularmente en aquellas destinadas a poblaciones dependientes, como por ejemplo menores de infancias de 0 a 5 años y personas mayores, adultos mayores. Además, otra de las bases que utilizamos para poder representar el cuidado en la ciudad de Córdoba es la de jefatura femenina y la de infantes de 0 a 3 años, en donde también se van identificando por diferentes colores. En este caso es en la gama de los verdes, en donde los colores verdes claros nos indican un bajo porcentaje de presencia de infancias en los territorios, mientras que los colores más oscuros indican una mayor presencia de infancias en diferentes zonas de la ciudad. Nuevamente lo que se puede apreciar es un mapa bastante heterogéneo, pero coincidiendo una vez más la presencia de infancias en áreas periféricas de la ciudad o próximas al anillo de circunvalación. Coincidiendo también esto con barrios de bajas calidades urbanísticas y socioeconómicas. A su vez, si nosotras sobre este mapa
encendemos las capas de los equipamientos, que son estas infraestructuras del cuidado, como por ejemplo las destinadas a las infancias, como ser las salas cunas, los jardines públicos y las escuelas municipales, encontramos una vez más que es evidente la presencia de estas infraestructuras en áreas periurbanas, en donde hay una menor presencia en áreas centrales. Coincide en zonas en donde la presencia de infancias es mayor, y a diferencia de las infraestructuras de carácter privadas, es decir, las denominadas por el mercado, la presencia es mayor en áreas centrales, en donde las posibilidades socioeconómicas de estas poblaciones son de mejor calidad. Se hace evidente una mayor concentración de estas infraestructuras en aquellos sectores donde hay mayor consolidación poblacional en la ciudad. Por otro lado, otra de las poblaciones de las que nosotras nos interesaba conocer la demanda de cuidados son las personas mayores, entendiendo que en la ciudad de Córdoba la mayor presencia de estas personas se encuentra en áreas pericentrales o zonas medias, y son las que abarcan a personas desde los 55 a 70 años. Para ello, nosotras tomamos las infraestructuras municipales de centros de días, que son centros de atención diurnas que ofrecen talleres y actividades de recreación, y esta es la ubicación de esos centros de día en la ciudad de Córdoba. Evidentemente las infraestructuras son escasas, y esto nos habla de que indudablemente el cuidado de estas personas mayores recae en las familias. Mientras que por otro lado tenemos las residencias geriátricas privadas, es decir, las que dependen del mercado, y esta es la disposición y la geolocalización de esas infraestructuras dentro de la ciudad de Córdoba. Una vez más, lo que se puede observar es cómo hay una mayor presencia de oferta privada en estas zonas que anteriormente veíamos, que son las zonas de media vulnerabilidad, incluso hasta baja vulnerabilidad territorial, y está estrechamente vinculado a lo socioeconómico, mientras que en áreas periurbanas y de baja vulnerabilidad territorial la oferta es escasa, dando cuenta de que los cuidados de las personas mayores, al igual que de las infancias, recaen en las familias y principalmente en las mujeres.